¿Ya? Todo paciente que esté con un dispositivo de oxigenoterapia, que esté con traqueostomía, que esté con tubo endotraqueal, tiene que estar en una posición semi-Fowler siempre. ¿Ya? ¿Lo puedo por colocar semi-Fowler, por favor? Menos, como mínimo una pechera. O sea, una mascarilla, perdón. Ya, porque vamos a meternos en la vía aérea y si el paciente tiene alguna neumonía, tiene algún virus, nos vamos a terminar contagiando. Entonces con las mascarillas, y en el caso de que si uno va a estar con mucho contacto, el paciente expectora mucho, y luego colocarle un escudo facial y una pechera. ¿Ya? Vamos a encontrar pacientes con dispositivos básicos de la vía aérea de oxigenoterapia nomás, y que no tienen esto, omitan esto, vamos a dejarlo aquí tapadito. ¿Ya? Van a tener con dispositivos, recuerden que siempre van a estar en posición semifoble, perdón. En el caso de que si yo quiero aspirar nasofaringia, ahí muchas veces no es necesario que yo necesite un asistente, ¿ya? Pero en el caso de que si voy a aspirar por traqueostomía o que voy a aspirar por tubo endotraqueal, sí o sí tengo que tener un operador, alguien que nos ayude a desconectar, porque si no vamos a terminar contaminando todo el sistema, ¿ya? Pero acá como está con un dispositivo, a lo mejor el paciente está un poquito más comprometido con ciencia, podemos necesitar un ayudante y ahí es el que se va a colocar los guantecitos. ¿Sí? Se me quedan los guantes ahí. Este me va a ayudar. ¿Qué hago yo? Puede ser dos opciones. Me coloco los guantes estériles, ¿ya? Y el asistente me va a presentar la zona, me va a presentar todo. O yo puedo dejar listo y conectado. Que simplemente es conectar acá, abrir, lo conecto sin contaminar nada. Abro y aprovecho de probar. Si yo aprieto, se van a sentir que activo. Entonces esto ya está listo y lo vamos a dejar aquí dispuesto para después cuando lo tenga que activar. Entonces yo me lavo las manos, dejamos al paciente posicionado, le explicamos el procedimiento siempre. A pesar que el paciente esté consciente, igual no le va a decir, le vamos a aspirar sus secreciones, le vamos a aspirar pollito, le vamos a dejar su toallita abajo porque a veces el paciente tose y bota y termina manchando para no mancharle el pijama. Me lavo las manos por supuesto y vamos a colocarlo en nuestros guantes estériles. Fíjese por el otro lado para... Está medio húmedo los guantes, se iban a romper el... Entonces, ¿qué hago yo? Como esto ya está contaminado, yo aquí me voy a tener que dejar una mano limpia y la otra la vamos a dejar una mano estéril. Entonces con esto yo no puedo tocar acá porque la voy a contaminar, sino que lo dejo acá, puedo probar y aprovecho aquí mismo a lo mejor de introducir un poquito y aspiro. Voy aspirando. Entonces la pruebo y aprovecho de lubricar. ¿Ya? Entonces aquí, idealmente chicos, igual lo otro que se me olvidó comentarles antes, que el paciente tiene que estar monitorizado por lo menos con oxímetro de pulso, o sea con un saturómetro puesto como para poder valorar, sobre todo cuando vamos a aspirar por sonda por nasal. ¿Por qué? Porque tras la parte nasal está el nervio vago, entonces yo puedo estimular el nervio vago y el paciente puede generar reacciones vagales por una aspiración por nasal, ¿ya? Como compromiso de conciencia, como bradicardias extremas. Ya me ha pasado una vez que aspiré un paciente por la nariz y me generó una frecuencia hasta como de 15 por minuto, o sea, me bajó considerablemente. Y eso es lo que uno tiene que hacer, es retirar rápidamente y no volver a ocuparlo porque el paciente vamos a seguir haciéndolo lo mismo. Ahí tratamos de buscar alguna otra opción, ¿ya? Entonces en ese caso sí o sí, por lo menos con un saturómetro, ¿ya? Le pedimos al asistente, entonces ya le explicamos al paciente que retire el sistema de oxigenoterapia y vamos a tener que introducir la sonda en una posición de olfateo. Y recuerden de que la sonda, chicos, va casi lateral, no va hacia arriba, porque yo quiero aspirar las secreciones y no aspirar el cerebro, ¿ya? Entonces no lo hago para arriba porque si no voy a chocar y va a terminar. Entonces casi lateral, introducimos un poquito, nunca aspirando, y nos vamos a meter hasta aquí. Aquí cuando ya llegamos a la cavidad oral, el paciente va a empezar a toser, va a generar un poquito de reflejo nauseoso, por eso es importante que esté bien posicionado. Si el paciente por X motivo está con dispositivo de alimentación, yo tengo que suspenderla antes. No puede estar pasando porque si no el paciente va a terminar vomitando, ¿ya? Entonces introducimos y empezamos a aspirar. Aspiramos
el contenido en sistema rotatorio, vamos soltando cada cierto tiempo la presión para que así evitemos de que si que se adhirió a la mucosa yo no raspe y termine sangrando. ¿Ya? Aspiramos, aspiramos y hay que volver a conectar el oxígeno al tiro. ¿Ya? La teoría te dice que cada vez que yo aspire debería tener una sonda distinta. A la práctica, por supuesto, no vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de cuidar la sonda lo máximo posible y lo podemos volver a ocupar la misma. Lo que vamos a hacer es lavar la previa. Entonces la ocupamos en este dispositivo, aspiramos un poquito, ¿ya? Dejamos un ratito al paciente que descanse, que ventile, que vuelva a oxigenarse, ya le damos un ratito para que se incorpore nuevamente. ¿Cuánto tiempo tengo que durar De 10 a 15 segundos. De 10 a 15 segundos. Más que eso no, porque el paciente va a generar algún tipo de hipoxia porque vamos a estar ahí dando hierba, más que súper incómodo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuál fosa nasal puedo ocupar? Da lo mismo. ¿Ya? En el caso de que algunos pacientes tienen desviaciones del tabique y a veces no va a poder entrar en esta sonda, entonces yo me puedo meter por la otra sin ningún problema. Cuando la chunte. Introduzco hasta que el paciente ya llega hasta una posición y empiezo a aspirar. Lo mismo. Algunos pacientes, sobre todo cuando están como muy comprometidos y están con hartas secreciones, yo tengo que meterme hasta más adentro de la llave, o sea, yo llego casi hasta tráquea. ¿Ya? Y a veces lo puedo estar en conjunto con el kinesiólogo. ¿Qué es lo que hace? El kinesiólogo comprime al paciente para que suba la secreción y yo voy aspirando. ¿Ya? Lo mismo, vamos, movimiento rotatorio, rotatorio, rotatorio. Vamos liberando la presión cada cierto tiempo. Sacamos y volvemos a poner. Las veces que sea necesario. ¿No? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si el paciente a lo mejor no está con oxígeno, pero sí está con una traqueostomía? ¿Ya? Y que está, en este caso, a lo mejor está con un filtro acá que lo vamos a tener. Estos pacientes con traqueostomía de por sí van a tener un reflejo de oxígeno mucho más aumentado. Entonces, un poco de estimulación de la tráquea, estos pacientes van a toser. El procedimiento previo es lo mismo, ya de cuidar, revisar, colocarme los guantes, ocupar, probar, todo es lo mismo. ¿Qué es lo que va a diferenciar ahora? Es que cuando yo voy a aspirar por traqueostomía, lo que yo voy a introducir adentro de la tráquea no van a ser más de 10 a 15 centímetros. Ya no voy a introducir toda la sonda porque voy a terminar llegándole hasta abajo. ¿Ya? Podemos traspasar, podemos desgarrar o podemos atravesar la carina, nos podemos ir a otro bronquio, entonces solamente es la proporción que vamos a tener de la tráquea que no es más que esto. Por supuesto aquí es un poquito más porque las tráqueas van a estar acá, en esta parte, no van a estar aquí por el muñeco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente, le escribo al paciente y aquí el asistente me va a tener que desconectar. Si en el caso de que el paciente estuviera con algún dispositivo de oxigenoterapia o si el paciente estuviera conectado a un ventilador mecánico, lo que nosotros podemos hacer es preoxigenarlo. Lo aumentamos el oxígeno por unos 10 a 15 segundos, que es cosa de que el paciente cuando yo lo aspire no me desature. ¿Ya? Se puede hacer. Entonces desconectamos, nuevamente introducimos, como les decía, a veces van a sentir un pequeño tope. Cuando ya más o menos llegan a la carina, no les va a poder seguir aceptando. Entonces, en este caso, nos volvemos a retirar aspirando y ahí la asistente me tiene que sujetar sí o sí a esta parte. ¿Ya? Aspiramos, aspiramos. ¿Ya? Lo mismo. Recuperamos nuevamente el oxígeno, lavamos la sonda y repetimos las veces que sean necesarias. ¿Ya? Hay que tener ojo. Bueno, este filtro es gigante, sí, porque generalmente los filtros de tráqueo son como chiquititos. Bueno, este es de ventiladores para el tubo. Y aquí aspiro las veces que sea necesario, puedo estar también con el kinesiólogo mientras también está haciendo kinesioterapia respiratoria, nosotros estamos aspirando, lo estamos ayudando. Profe, para la evaluación, ¿vamos a tener un asistente o yo voy a hacer lo que ustedes me pidan. O sea, no todo, pero sí lo que... Pero sí, pues si usted me dice sostenga, yo lo voy a sostener y todo. ¿Ya? Vamos a la Carla. El paciente que está con un tubo endotraqueal, chicos, por lo menos va a estar generalmente conectado a un ventilador mecánico.
En el caso del paciente que esté con un tubo endotraqueal, a menos que esté cuidado de fin de vida, todo, en esos pacientes van a estar con su reflejo de ventilatorio abolido, o sea, ellos no van a estar ventilando por sí solos. Entonces, cuando yo lo voy a aspirar, lo voy a tener que dejar un tiempo en apnea, o sea, el paciente no va a ventilar nada. Entonces, ahí sí o sí, yo tengo que preoxigenar al paciente. Y es tan simple como en el ventilador, aparece un botón que uno le aprieta a preoxigenar, le sube la FIO2 al 100% por un tiempo, entonces lo que pasa es que cuando yo desconecte esto y tenga al paciente en apnea, no me va a desaturar, no me va a generar una hipoxia, ¿ya? En esos casos que el paciente no ventile por sí solo, ¿ya? El primer paso es absolutamente lo mismo, ¿ya? O sea, el paciente tiene que estar en posición semi-Fowler, el paciente tengo que informarle, tengo que preparar mi sonda correspondiente, probar, etc. Todo el resto se hace lo mismo. Lo único que va a diferenciar es que acá, como el tubo es mucho más largo, lo que yo voy a introducir va a ser mayor la cantidad de la sonda para poder llegar al tubo, ¿no? Hasta a la vía aérea para poder aspirar. ¿Ya? La teoría te dice idealmente hasta no superar el diámetro del tubo, que si ustedes ven son como 40, son como 30 centímetros más o menos. Cuando ustedes van a la práctica, al final casi introduce la sonda completa. ¿Ya? Entonces probamos, prendimos, ya teníamos todo listo. Y ahí lo mismo pasa, preoxigenamos al paciente por un tiempo y ahí va a desconectar. ¿Sí? Y ahí la pega del asistente es súper importante. ¿Por qué? Porque tiene que evitar de que el tubo se salga al momento de yo hacer la fuerza. Entonces lo que hacen es sostenerlo y el otro fijarlo en la cara. Entonces con eso, si el paciente se mueve, no me va a salir el tubo. ¿Ya? Y eso pues es dejarlo acá para afuera. Entonces ahí lo mismo, me introduzco no aspirando hasta el fondo, unos 30 centímetros más o menos, llegué hasta el tope y lo mismo, vuelvo. Se es harto para adentro. Y ahí va a sonar y va a ir aspirando. Así. Ya van a salir los pollos verdes, así blancos. Aspiré la tía 15 segundos, conecto nuevamente el oxígeno. Se muere. Estaba pensando en si sale sangre. Si sale sangre, lo más probable es que a lo mejor pueda haber sido un poquito muy traumática y hay que tener ojo. Ya, entonces. Sí. De repente pasa que algunos salen un poquito, ¿no? Y uno dice que quiere aspirar un alveolo. Ya, pero ahí hay que tener ojo porque realmente no superar más de los 30-40 centímetros que hasta ahí. Y en el caso de que la aspiración salga sangre y empiezan a salir como coágulos. Es muy raro. Es muy raro, a menos que haya sido muy traumático, el paciente esté muy discoagulado para tener algún problema de la coagulación, puede hacer. En esos casos hay que tener ojo y volver a aspirar nuevamente porque pues, se puede tapar con sangre. Ya en hospitales, si el paciente está intubado y está en UCI, se puede hacer fibrobroncoscopía o poder revisar si es que se dañó alguna cosa. ¿Ya? Pero es muy raro. Sí, a veces puede que salga un poquito de tintemático, ya sea la parte de la nariz, ya sea por tubos, ya sea por tráquea. Hay que tener mucho ojo, sobre todo de no hacerlo tan fuerte. ¿Ya? ¿Esto está en el hospital, este mismo sistema o hay otro? En el caso de que el paciente es intubado, está que este es un filtro viral bacteriano. Es humidificador pasivo, además si es HM, viral bacteriano. ¿Y qué es lo que hace? De que es cierto, no, es como no. Lo que pasa es que esto, cuando el paciente por ejemplo está conectado a un oxígeno, esto se puede dejar abierto para que tome aire, o si no nosotros vamos a inflar. Y esto lo que hace es que se supone de que cuando uno coloca oxigenoterapia, tiene que ser humidificado, ¿no? Una de las reglas de la oxigenoterapia. En el caso de esto, nosotros no podemos modificar el oxígeno en un ventilador. Entonces lo que hacen es que estos filtros que están aquí captan el vapor respiratorio, lo mantiene ahí y esto va a humedecer el oxígeno que le estamos aportando. Por eso es humidificación pasiva. ¿Ya? Y además, que en este caso que contiene el F, que filtra bacterias y filtra virus, viral bacteriano. El HME solo es de humidificación pasiva. El HMEF, además de eso, filtro bacteriano. Ya en el caso de los tubos siempre van a estar con esto, con un filtro, porque se evita que entren partículas y todo. Ya, y estos van a estar conectados al ventilador. Bueno, aquí está con un nebulizador. Y estos van a estar conectados a un ventilador mecánico y todo.
En el caso de que están conectados con ventilador mecánico, le explicaba, recuerde que tiene que ser circuito cerrado. En el caso de que está conectado a un sistema de oxigenoterapia solamente, tiene que haber un dispositivo abierto para evitar de que salga el aire. Porque si no le vamos a echar y no va a poder salir porque esto va a estar ahí tapado. Entonces hay uno que lo que hace, tiene que dejarle un espacio abierto para que libere el aire del paciente. ¿Ya? Entonces yo ya terminé, como le explicaba, lavo mi sonda, lavo mi sonda, la desecho. Si esto está limpio, se puede dejar ocupado. Idealmente no deberían hacerlo, chicos, deberían cambiarlo, pues lamentablemente a nivel hospitalario no hay, entonces uno los mantiene. Esto lo dejamos cubierto, no en el suelo ni nada. Nosotros ocupamos este mismo receptáculo de la sonda. ¿Ya? Si en el caso de que esto estuviera con secreciones, esto se abre nomás, se elimina al desecho, al baño, al inodoro, se lava y se vuelve a mantener. ¿Ya? Y en el caso de que el paciente tenga un balance hídrico, ¿las secreciones cuentan como balance? No, porque son escasas. Uno generalmente no va a sacar más de 4 o 5 ml de secreción. Es poquito. No, si es poco. Lo que pasa es que si ustedes lo ven, se ve harto porque este es un trayecto muy estrecho. No es un pequeño pajarraco. Verde. Por supuesto, registrar la calidad de las secreciones, registrar la cantidad, que generalmente la cantidad uno no lo cuantifica en ml, sino que lo cuantifica como objetivamente si en escasa o abundantes secreciones. Cuando ustedes ven que sean abundantes secreciones, realmente se les va a llenar el tubo, todo este dispositivo, y ahí sí van a hacer algo. ¿Ya? Si en escasa, un poco de secreciones, y por supuesto las características. Y el procedimiento sin incidente o con incidente. ¿Ya? Cada vez que se aspira se vuelve a hacer lo mismo. Existen otros dispositivos que son dispositivos, recordando nuevamente de que el sistema de ventilación mecánica tiene que ser un dispositivo que sea bidireccional y que va a estar con un circuito cerrado, donde por uno inspira y por el otro expira. Y en esos casos, nos acuerdan que el ventilador mecánico tiene que mantener un PIP. ¿Se acuerdan del PIP? El PEP. PIP. Lo pasó la profe Paola, ¿no? Presión positiva al final de la aspiración. Que recuerden que esa presión que queda en el alveolo dentro para evitar de que se colapse, y que todos los dispositivos de oxígeno, o sea, de ventilación mecánica, tienen que tener un PIP, que en cierto modo es mantener el alveolo abierto, para evitar de que si yo lo desconecto, se va a perder el PIP y el pulmón va a ser, o sea, los alveolos se van a colapsar. Existen unos dispositivos que vienen igual, así conectados, y acá adentro, por ejemplo, para que se lo imaginen porque no hay, van a tener una sonda. Esto va a estar cubierto con un capuchón y va a estar todo cerrado. La sonda no va a estar al aire. Entonces, lo que uno hace para poder aspirar es que conecta el sistema de aspiración acá, se abre un dispositivo, se introduce la sonda, aspiro todo lo que tenga que aspirar, se retira, se cierra y deja nuevamente el dispositivo. Entonces, esto no se desconecta en ningún momento. No es solo sistema de aspiración cerrado. Si yo lo quiero lavar, esto va a tener como un pequeño cosito acá donde yo le paso una jeringa con suero y aspiro y lava todo para ahí. ¿Ya? Eso es lo mejor, y hay en el hospital que son dispositivos de aspiración cerrada y se ocupan los pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Y es sumamente más cómodo. Ya no tengo que tener todo preparado antes. ¿Se ve en ambos servicios, cirugía y medicina? Lo de aspiración generalmente se ve más en medicina. Medicina. Harto paciente con cuadro respiratorio. Pacientes crónicos, por ejemplo, que llevan años o que llevan meses intubados. Generalmente estos dispositivos del tubo, si yo veo que un paciente va a estar por mucho tiempo con ventilación mecánica porque tiene un daño neurológico, por ejemplo, nunca más va a volver a ventilar por sí solo, le tienen que hacer sí o sí una tráqueo. ¿Ya? Entonces, en esos casos, pacientes que están como bien crónicos se consideran, tienen traqueostomía no tubo. Y ahí sí hay que aspirarlo y todo. Generalmente lo hacen de la mano junto con el kine, ¿ya? Pero en el caso de que el paciente está hipersecretor, está con una neumonía asociada, en estos pacientes hay que estarlo aspirando 3, 4, 5, 6, 7 veces en el turno, ¿ya? Porque uno lo ve, el paciente pone cianótico, el paciente desatura, entonces uno tiene que ir y tiene todo esto a la mano. Esto ya está casi todo, no es que tengo que ir a la clínica a buscar ya no me dejo, sino que trato de dejar todo porque en el caso de alguna urgencia
Vamos, conectamos Nuestra rápido toma. y aspiramos todo rápido. ¿Ya? Siempre guantes exteriores. ¿Ya? No guantes de procedimiento. ¿Siempre se va a estar con un kine o...? No, No por eso siempre. le explicaba que a veces pasa que el paciente requiere muchas aspiraciones durante el turno y uno tiene que tenerlo hace solo. Una consulta, si es que está conectado